Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta edición de Inspiración Podcast. Es una gran alegría compartirles esta edición junto a Juan José Behrend, cofundador y CTO en Aqua, docente de Tech FinTech en el máster de la Universidad ORT de Uruguay, miembro del Comité de Emprendimientos en la ANI, mentor en Endeavor Uruguay, Tributec Latam y Growth Rockstar. Además lideró equipos de ingeniería en Pomelo, dLocal y Pedido Ya. Además, para esta entrevista tuvimos la suerte de poder contar con Solange Rodríguez como co-host, directora de Startup Grind Buenos Aires, quien además es cofundadora de O'Malley, PM en Odisea Labs, mentora para Google for Startups, Crea, Incúbate, la ONU, entre otros. Además es docente universitaria de la UBA, la UTN y la UP, y también National Expert en el World Summit Award. Estoy feliz de poder compartirles este contenido donde hablamos sobre las lecciones de Juanjo de pasar por las auditorías del Nasdaq para el IPO de dLocal, su experiencia de levantar $4.3 millones en los primeros 3 meses de Aqua, la evolución de los servicios financieros en LATAM, obstáculos y desafíos en la región, reclutamiento de equipos de ingeniería, consejos para jóvenes ingenieros, emprendedores de startups y mucho más. Buenas, Juanjo y Sol. Es una gran alegría para mí desde Inspiración Podcast compartir esta entrevista junto a ti, Juanjo, y Sol y la comunidad de Startup Grind Buenos Aires. ¿Cómo están? Bueno, estamos muy bien acá, muy contentos de poder estar acá compartiendo en este podcast, tratando de inspirar a más emprendedores a lanzar sus startups, así que bien, contentos. Bueno, igual yo la verdad que para mí es una alegría esta primera experiencia de hacer una colaboración justamente con Inspiración y Startup Grind. Así que muy contenta y bueno, titulándolo Colaboración. Bueno, muchas gracias a los dos. Si les parece, empezamos con una breve intro de Juanjo, después de Sol y Startup Grind Buenos Aires, y por último una breve intro sobre mí e Inspiración Podcast. Juanjo, para empezar, me encantaría que nos cuentes un poco sobre ti y tu trayectoria en el emocionante mundo de las startups. Buenísimo. Para mí, para contar de trayectoria de startup, siempre hay que contar de dónde vengo, el camino. De dónde vengo, el camino me va a llevar a mis padres. Mis padres, los dos, son grandes emprendedores que han tenido emprendimientos de todo tipo, desde locales de ropa, locales de comida, locales como cibercafés, locutorios, empresas de telecomunicaciones. Eso hizo que yo, cuando era muy chico, como bien nerd tecnológico que termino siendo, me metiera a trabajar en los cibercafés y empezar a entender qué eran centrales telefónicas, qué eran las redes, qué eran montar páginas web, que era un montón de servicios que estábamos ahí montando, y que a los 18 años montara mi primera startup. Ahí muy brevemente el cuento, porque después vamos a hablar un montón de las preguntas. Monto mi startup, la startup llega a ser 15 personas, muere después por distintas razones, y después decido empezar a aprender y me pongo a estudiar. Yo soy ingeniero en telecomunicaciones de profesión, tengo un MBA, tengo un máster en Digital Business, un posgrado en Big Data y Machine Learning, más otras 20 certificaciones. Y además empiezo en una carrera a trabajar. Trabajo en Telefónica, trabajo en IBM, trabajo en Pedido Ya, me muevo a PharmaShop, que es como el Pharmacity de Uruguay, me muevo a dLocal, me muevo a Pomelo, y ahora estoy fundando una startup, Aqua. Al mismo tiempo, en todo este periodo, empecé a decir cómo empiezo a colaborar de vuelta con la comunidad, y me pongo como docente de la universidad, como tutor, como mentor de Endeavor, como mentor de otras comunidades como Tribu, como Growth Startup y demás. Y bueno, y eso es un poco quién soy yo, y seguramente vamos a charlar un montón hoy. Increíble. La verdad que es súper inspirador todo tu background. Sol, si te parece, seguís tú. ¿Podrías compartir un poco sobre ti y sobre la comunidad de Startup Grind Buenos Aires? Sí, claro. Bueno, para contar un poquito de mí, yo hace aproximadamente 15 años que trabajo en la industria del software.
yo siempre digo, con tecnologías que me ha tocado siempre tener que explicar o evangelizar de qué se trataban, muy incipientes. Y ese camino también me llevó a querer conectarme bastante desde el punto de vista de la tecnología con el mundo emprendedor, desde la docencia, en- en universidades, en iniciativas del BID también, como mentora en Google for Startups, en la ONU, en algunas organizaciones gubernamentales también, del agro. Y en ese camino empecé a colaborar con Startup Grind. Startup Grind es una comunidad que ha nacido en Silicon Valley, tiene eh, aproximadamente 3.5 millones de miembros alrededor del mundo. Eh, y desde Startup Grind en Argentina, nosotros, bueno, abogamos un poco por los pilares que tiene Startup Grind, que tiene que ver con hacer amigos antes que contactos, ayudar a los otros como premisa primaria, y también todo lo que tiene que ver con educación, inspiración, y también tender estas redes entre lo que es el ecosistema local y el ecosistema internacional. Paralelamente fundé una startup que se llama Omali, que está, lo que nosotros resolvemos es todo lo que tiene que ver con comunicación corporativa, la automatizamos a través de inteligencia artificial, y en ese sentido metida mucho en lo que es inteligencia artificial y blockchain, también con un proyecto que se llama Odisea Labs, que tenemos, bueno, algunas iniciativas como una aceleradora, VC Venture, en fin, como algunas otras iniciativas que también tienen mucho foco en la TAM. Muy bueno. Muy interesante todo lo que has colaborado, Sol. Bueno, les cuento un poco sobre mí, Inspiración Podcast, principalmente también para la comunidad de Startup Brain Buenos Aires. La verdad que yo empecé trabajando en hoteles, 2 años como recepcionista, después decidí emprender y estuve vinculado a startups de Travel Tech, B2B SaaS, por 9 años. El año pasado estuve colaborando con un fondo Venture Studio y aceleradora de Silicon Valley enfocado en startups tecnológicas de hotelería y sectores relacionados. Y bueno, recientemente comencé con Inspiración Podcast, que la idea es multiplicar inspiración y compartir la sabiduría, los conocimientos, las experiencias de emprendedores y otros profesionales de impacto masivo en el ecosistema startup de la TAM, como Juanjo. Y bueno, Sol también se ha sumado mucho en tu trayectoria, así que buenísimo tenerlos a los dos juntos. Tremendo. Bueno, excelente, excelente. Muchas gracias, Adolfo, por este espacio. Y bueno, y la idea un poco es ahora establecer un diálogo y conocer un poco más de tu experiencia, Juanjo. Antes nos habías comentado bueno, que justamente tuviste en tu trayectoria empresas enormes, como Pedido Ya, Dilocal, Pomelo, unicornios, ¿no? Y empresas que tienen muchísima relevancia en el ecosistema, liderando equipos de ingeniería. Te lanzaste como co-founder, como CTO ahora de Aqua, que después vamos a hablar, pero es impresionante, es meteórica la carrera de Aqua. Y bueno, y basado en este background tan inspirador, no sé si, bueno, podrás compartirnos un poco cuáles son las que consideras tus virtudes o cuáles crees que fueron esas claves para evolucionar tan sólidamente en tu carrera. Espectacular. Gracias. Muy buena pregunta. Lo primero a decir es cuando yo entro en tanto Pedido Ya, Pomelo o Dilocal, no eran el Pedido Ya, el Pomelo o Dilocal que hoy en día hablan como referentes, unicornios y demás. De hecho, en Pedido Ya, cuando yo entré en el equipo de ingeniería, éramos 30 personas. Hoy en día debe haber más de 1000 en el equipo de ingeniería. O sea, para entender el diametral con el que estaba en ese momento. D-Local en ese momento, cuando yo entro en el equipo de ingeniería, serán 40, 50 personas. Hoy debe haber como más de 300. Y Pomelo fui
de la primera camada de empleados, de haber sido el empleado número 30, una cosa del estilo, dentro de Pomelo. O sea, que hoy en día, y llegaron a ser más de 350 en su momento, y está en todos lados. O sea que sí es verdad que son mega gigantes, mega y empresas espectaculares en el cual yo los quiero y aprendí un montón en cada una de ellas, pero creo que la gran parte de todo esto también fue una parte de suerte o visión mía de ver que esas empresas por ahí van a crecer. Y yo digo suerte barra visión porque siempre es una apuesta, ¿viste? Uno nunca sabe qué va a pasar. Pero bueno, siendo un poco las virtudes en el cual creo que a mí me han hecho siempre evolucionar mi carrera, y sacando estos 3 monstruos y hoy en día también Aqua o lo que fuera, siempre ha sido para mí 2 que va a ser medio cliché, pero una es dar el 100% en todo. Soy una persona que por definición, el que me conoce a mí te va a decir, es una persona extremadamente intensa, porque yo doy el 100% en todo y hago que todo el mundo que está alrededor de mí intente dar el 100% en todo. Y eso no viene del trabajo, yo durante 10 años jugué al rugby. El rugby es un deporte que los que lo conocen, es un deporte extremadamente intensivo, es un deporte en el cual a vos, por definición, estás todo el tiempo yendo a chocar, te taclean, te caes y te que volver a levantarte. Y tienes que dar el 100%, si vos no haces el 100% ahí, no podés jugar ni siquiera. Y en esa posición a mí me tocó muchas veces liderar, ser el capitán del equipo y llevar a las personas que también tienen su 100%. Eso es como la primera parte de mí que es muy clave en mi forma de ser. Que no quiere decir que no, perdón la expresión, que no la cague, que no me mande cagadas, porque me mando todo el tiempo cagadas, todo el tiempo la cago, pero todo el tiempo intento dar el 100% para solucionar las cosas que hago también, ¿sí? Y la segunda gran virtud mía, y eso sí va más de mi forma de ser, soy extremadamente curioso, y esa curiosidad me lleva a ser extremadamente generalista. Entonces yo cuando empiezo en un proyecto, ya sea como advisor, como mentor, como estando en cualquiera de estas empresas que hablaste, o en mismo en Aqua, y uno dice, trabaja en ingeniería. Sí, es verdad, yo trabajo en ingeniería, lidero equipo de ingeniería, y es donde más conocimiento tengo. Pero preguntar a cualquiera de esas empresas donde he estado, siempre me meto en el equipo de finanzas, me meto en el equipo de operaciones, me meto en el equipo de recursos humanos, me meto en marketing, me meto en ventas, me meto en cada uno de los otros verticales para intentar ayudar. ¿Y por qué? Porque yo primero tengo esa hambre de poder entender todo lo que está pasando, y además yo voy a construir la tecnología que realmente la empresa necesita, no la tecnología por construir tecnología nomás. Entonces creo que son esos dos factores que han hecho que realmente mi carrera me ha ido bien. Y no estoy diciendo nada loco, estoy diciendo, sé extremadamente curioso y da el 100% cuando trabajes, pero dalo de verdad. Eso es como, a mí esa es gran parte. Qué interesante, Juanjo. Interesante. También, bueno, fuiste Head of Cloud Platform en dLocal más de 2 años. Incluso pasaste por el proceso del IPO en Nasdaq, un hito que pocos son los que viven, y menos en roles de liderazgo. Pasaste por sus correspondientes auditorías exitosamente. Creo que sería buenísimo si podrías compartirnos algunos de tus principales aprendizajes para emprendedores que sueñan poder pasar por esas auditorías en un futuro. Espectacular. Qué momento intenso dLocal. dLocal para mí, en el buen sentido, dLocal para mí fue una de las grandes escuelas. Pongámonos en formato tiempo cuando yo entro 6 meses antes de la pandemia del COVID. El COVID, cuando surge COVID para la industria de e-commerce en general, es como el gran boom, porque claramente la gente no podía salir de su casa, entonces ¿cuál era la única industria que crecía a tope? Era e-commerce, e-commerce y logística. Eran las únicas 2 industrias del mundo que crecían a tope, y salud, porque bueno, era obvio. Entonces, ¿qué pasaba ahí con eso? dLocal para los que no lo conocen, es uno de los grandes referentes del mundo, del mundo como plataforma de pagos a los mercados emergentes, ¿sí? Y sus clientes, o sus principales clientes, son los grandes e-commerce del mundo, los Google, Uber, Amazon, Netflix de la vida. Esos son los principales clientes de dLocal. Pero cuando viene la pandemia, nosotros pasamos casi que hicimos un por 10 o más del tráfico que teníamos en la plataforma en 2 años. Entonces fue toda una locura en ese buen sentido de, tenemos que abrir más mercados porque el COVID lo está demandando, porque nadie sabía que esto iba a estar pasando. Nosotros, como estando dentro de dLocal,
lo único que hacíamos en la vida, porque no teníamos otra vida, era trabajar, básicamente, y trabajamos 20 horas por día igual. Y por eso yo digo, para mí fue la gran escuela. Le agradezco un montón a Javi, que fue mi líder de Iroca, que lo hizo de la compañía, y a otros más dentro de un gran aprendizaje que tuve dentro de Iroca. Y yendo al tema de auditorías, lo primero que yo le voy a traer como gran aprendizaje, que sí lo viví en Pomelo y en Aqua, es armen las cosas como que te van a venir la auditoría mañana. Hay una gran frase que me la dijo Javier, que era mi jefe de local, mi líder, que me dijo, vos pensás, Juanjo, como que a vos todos los días puede venir la auditoría PCI y la tengas que poder pasar. Que es una definición que se llama business as usual. O sea, lleva a que PCI sea business as usual. No es fácil hacer eso. No es para nada fácil hacer eso. Pero si lo haces por diseño, si lo diseñás para que sea así, entonces sí es fácil. Entonces, en D-Local en ese momento no lo lográbamos hacer, o sea, nos costaba un montón de esfuerzo hacerlo, pero cuando yo salté a Pomelo y tuve la oportunidad de armarlo desde cero, dije, lo voy a armar desde cero para que esto pase desde cero y que las auditorías sean muy fáciles. Y cuando vine a Aqua hice exactamente lo mismo. Entonces creo que el gran aprendizaje es ese. Y llevando IPO, auditorías y demás, lo único que le agrega es más presión al fin del camino, a las propias auditorías ya están pasando. Pero no es nada más que eso. Mirá. Está súper interesante porque aparte, sobre todo cuando una empresa, que digo, lo que le pasó de local es algo, no sé si insólito, porque digo, por el contexto, de pronto pasar por ese proceso y estar preparados, bueno, qué importante, ¿no? Y también para las empresas que recién comienzan, que piensan en grande, ¿no? Tener esto me encantó, pensarlo by design. Y además del IPO, también el otro granito, ahora como co-founder, como CTO de Aqua, que bueno, que para los que no conocen Aqua es una startup fintech que está enfocada en transformar la infraestructura de pagos de la región. Una de las grandes noticias del año pasado justamente tiene que ver con el levantamiento de capital de una ronda semilla de 4.3 millones de dólares a los 3 meses de lanzar Aqua, que otras empresas tardan capaz que, no sé, años. Sí. Y bueno, justamente hablando de este hito, contanos un poquito cómo fue ese proceso de levantamiento de capital tan exitoso y sobre todo tan rápido, ¿no? Bien, sí. Yo hoy lo veo como ya pasó hace tanto tiempo, pero no fue hace tanto tiempo, la verdad. Y cuando veía la pregunta también de 3 meses, digo, más o menos, todavía creo que fue menos incluso. Creo que fue menos incluso de 3 meses. Vamos a contextualizar en tiempo. En mayo decidimos, Carlos, que es uno de mis socios que también trabajaba en Pomelo conmigo, decidimos salir de Pomelo para ir a emprender. En junio empezamos a hablar de esto, empezamos a armar y validar la idea con unas personas. En julio se nos une nuestro tercer co-founder, que es Rodrigo, que es un brasileño. Entonces, por eso yo digo, recién ahí estábamos los 3 conformados realmente, los 3 full dedicados a esto. Y yo lo que creo que pasó es que fue muy orgánico todo, porque si bien, como vos decís, hay empresas que demoran muchos años en poder llegar a levantar una ronda como la que están levantando, también lo cierto es que no hay tantas oportunidades en el mercado en el cual tengas un equipo cofundador como el nuestro, en el cual los 3 tenemos más de 15 años de experiencia en la industria, habiendo trabajado en empresas como Pomelo, D-Local, PayU, en el caso de Carlos, Mastercard, en el caso de Rodi, Chips, que es otra mega startup del mundo financiero, Mobi siendo head adquirente, lanzando la vertical de adquirente en Mobi, y antes también Mastercard, en 3 países distintos, uno en Colombia, uno en Brasil y uno en Uruguay / Argentina, que también tenían algo curioso, que se habían conocido trabajando. No éramos amigos, sino que éramos yo con Charlie habíamos trabajado juntos y vendiendo juntos Pomelo, y Charlie con Roddy habían trabajado juntos en Mastercard. Entonces había múltiples factores. Hasta hay teoría, esto se llama la triada del hipster, el hacker y el hustler, lo pueden buscar, que los propios inversores buscan ese equipo de 3 personalidades que se puedan complementar entre ellos,
porque al final del día uno es de ventas, uno de operaciones y el otro de tecnología, y los tres conocemos mucho de producto encima. Entonces, y la oportunidad era muy grande, porque también estamos hablando de, queremos armar toda la adquirencia desde cero para todos los mercados emergentes. Entonces, la oportunidad era enorme, el equipo era muy bueno, y eso hizo que orgánicamente todo pasara muy rápido. O sea, los fondos de inversión, eso es una realidad, todos se hablan entre todos. Si cuando un fondo encuentra una oportunidad que sea medianamente buena, lo que empieza a pasar es que se empieza a hablar entre todos, como para que todos empiecen a validar y entender quiénes son, porque al final del día nosotros no nos conocían nadie. Entonces tenían que validarnos, tenían que conocernos, y lo que nos llevó mucho tiempo, en comillas, como un mes, ponele, fue que nos conocieran y que hablaran con toda la gente que hablara con nosotros. Por ejemplo, cada uno de nosotros se puso 15 personas en la mesa y estaban hablando personas que habían trabajado con nosotros en Pomelo, en D-Local, en Pedido Ya, Charlie, gente que había trabajado en Pomelo, en Mastercard, en PayU, y así trajimos toda gente que había realmente trabajado con nosotros y que hablar objetivamente, a ver qué opinaban. Y eso fue un poco lo que pasó. Cuando uno trabaja bien, la gente termina hablando bien de uno, y eso es medio que clave dentro de la industria al final del camino. Sí, además alcanzaron el objetivo, dejaron afuera como a 60 inversores, o sea, incluso... Levantamos 4.3 millones de dólares, teníamos ofertas por más de 20 millones de dólares, lo que pasa es que no podemos tomar toda la oferta porque si no, la empresa la vendemos entera, y aparte no tenía sentido para ese momento. Hubo mucho, les podemos llamar apetito, o hubo mucho interés en inversores que querían entrar con nosotros. De hecho, muchos inversores, a mí me dolió decirles que no. Nunca pensé que iba a llegar ese momento de te tengo que decir que no a vos, que realmente me parece espectacular, que me vas a poder venir a aportar, porque tengo este otro que también me va a poder aportar un montón. Y bueno, es como tengo que elegir, no puedo sumarlos a todos. Bueno, esa es un poco la historia atípica de Aqua, pero también es un equipo fundador atípico que no pasa todos los días. Qué interesante, la verdad que increíble, súper inspirador. Creo que hay muchas lecciones en esas palabras útiles para quienes desean emprender y levantar rondas. Juanjo, ¿podrías compartirnos un poco, ya entrando en detalles sobre Aqua, también, un poco más profundo? ¿Cómo están pensando complementar lo que ya se está haciendo sobre fintech en la región? ¿Cómo planean impactar en el ecosistema? Espectacular. A ver, el ecosistema fintech en la región ya está prácticamente todo resuelto. Y hay algunos inversores que nos juntamos con ellos y dicen, che, ¿ustedes qué van a hacer? Si la adquierencia ya está resuelta. Y yo lo que te tengo que decir es sí, es real. La adquierencia está resuelta. Y que lo que yo puedo decir es que gran parte de la innovación que ha pasado en todo el ecosistema fintech ha pasado lo que yo llamo de frontera, ¿sí? Lo que son las wallets, lo que son los neobancos, podemos poner ejemplos, los Wallah, de la vida y Lemon o lo que fuera, son todos especie de frontera que van directamente contra el cliente final. Ahí hay un montón de innovación. Ahí se hicieron las cosas muy, muy bien, ¿sí? Y mismo si vamos a pagos, también los orquestadores de pagos hicieron las cosas muy bien, y hay un montón de jugadores que han hecho las cosas extremadamente bien en lo que podemos llamar de frontera. Pero la realidad es que donde se ve que hay todavía digamos, una oportunidad muy grande o un legacy muy grande es lo que se llama la infraestructura en sí. La infraestructura, digamos, es como la autopista per se que estamos armando. Como que todo el mundo agarró y dijo, che, voy a hacer el mejor auto, voy a hacer el mejor camión, voy a montar esto, pero la calle sigue siendo exactamente la misma. Entonces, cuando la calle sigue siendo exactamente la misma, empezás a tener dolores que lo podés solucionar, porque podés ponerte capaz que un mejor auto que te solucione igual y pueda andar en esa calle fea, pero va a andar igual. Podés solucionarlo, y lo han hecho espectacularmente bien muchas compañías, lograron solucionar la dolencia que está internamente. Ahora, cuando nos paramos y hablando también de la historia nuestra, de todo Aqua, también tiene sentido. Si lo vemos, cada uno de nosotros lo vio de distintas formas. Por ejemplo, durante 20 años mi padre fue el gerente general de POS, de la empresa más grande de POS, o sea, los aparatos de POS en Uruguay. Y yo miraba cómo era toda esa industria internamente y decía, che, pero ¿por qué todo tan malo? ¿Por qué todo funciona así? ¿Por qué todo tan lento?
Y eso como me quedó en mi cabecita. Después yendo a dLocal, vi lo mismo que pasaba, pero regionalmente. dLocal es como un gran subadquirente, si se quiere, que está conectado a todos los adquirentes. Entonces yo miraba lo mismo, pasaba lo mismo. ¿Por qué los adquirentes son tan malos? Yo decía, ¿qué pasa ahí? En realidad no es que eran tan malos, sino que, y ahí hay que también cuando uno se pone a entender, no es que son malos, sino que se armaron hace 20, 30 años. Con tecnología que fue pensada para ese momento y en ese momento era espectacularmente buena. Lo que les pasó es que por distintas condiciones del mercado o no, muchos de estos no lograron evolucionar tecnológicamente y hoy en día no es que son malos, es que quedaron con tecnología por ahí legada, no terminan siendo malos. Entonces lo que nosotros un poco lo que estamos viendo es por qué no agarramos y regeneramos toda esta tecnología con tecnología buena para dárselo a estos jugadores o a los que quieran ser nuevos jugadores dentro de ese nicho, ¿sí? Aqua es muy de nicho. Aqua es difícil explicarlo porque si uno entra a explicar la industria de pagos, hay como 4 jugadores adelante nuestros muchas veces en la industria hoy en día y somos los que estamos más pegados contra la bandera, contra Visa y Mastercard y demás. Y a veces hasta se confunde con Pomelo, o Pomelo Pismo, o lo que fuera, que están del otro lado, están del lado del procesamiento emisor de la tarjeta. Son 2 negocios distintos. Pero bueno, lo que termina pasando es que justamente Pomelo vino a resolver la parte de infraestructura financiera del mundo para que sea más fácil montarte tu banco, si se quiere. Nosotros venimos a resolver la parte para que sea más fácil aceptar pagos al fin del camino. Y ahí una de las, justamente mencionabas este tema de, bueno, hay tanto construido en el ecosistema que uno también se pregunta hasta qué punto hay espacio para la innovación, especialmente en servicios financieros. Y en ese sentido, ¿vos cómo ves esta evolución de este tipo de servicios? Y esto que decías de la tecnología me parece también clave, cómo ubicás a la tecnología en esta transformación, porque uno asocia estas empresas con tecnología, pero claro, es lo que vos decís, ¿no? Tecnología, no sé, COBOL, hace 30 años que funcionaba, sí. Pero bueno, ahora ¿cómo esto lo visionás? Que funciona. 30 años que funciona. Con COBOL, que funciona. Que funciona. Que funciona, que procesa todos los pagos de todos los mercados. O sea, no es que no funciona, porque también hay que decir, che, eso funciona y funciona bien. Totalmente. Puede ser más eficiente, pero funciona. Hay que decirlo. Tiene sus valencias, sí. A ver, si hablamos de innovación de servicios financieros y si hablamos también, por ejemplo, de la región es muy difícil porque cada mercado es distinto, ¿sí? O sea, si vas a Brasil y hablamos de servicios financieros en Brasil, están como 6 o 7 años adelante del resto de los mercados. Si vas a Argentina, gracias a un mercado pago, logró impulsar todo lo que son las wallets y más que cualquier otro mercado de Latinoamérica. Si vas a un Perú, un yape logró ponerse y logró hasta poner un verbo que es yapear y como nuevo método de pagar. Entonces cada mercado la realidad es que es distinto y se ha comportado de forma distinta y está en un momento de forma distinta. Siempre la tecnología está en el centro, pero siempre el gran desafío es cómo lográs hacer que sea más fácil, más eficiente y más accesible para el usuario final. Y entre eso, al final la tecnología es como un mero habilitador de la propia regulación. Y creo que un gran problema que tenemos, un gran problema en la evolución de estos servicios que hay, es en la regulación per se, que la regulación es distinta en cada mercado, que por ahí después lo vamos a tocar un poquito más. Si vemos en evolución de servicios financieros, y ahí me preguntas un poco más de visión a mí, yo creo que lo que va a pasar es que en todos los mercados empiecen a coexistir y coinvivir servicios como los PIX, las transferencias de 3.0 con red de tarjeta, con tokenización a full. Tokenización, para los que no saben, es tener la tarjeta guardada en tu Apple Pay, Google Pay, y no, el plástico en sí va a ir deprecándose en la vida. Cada vez lo que va a pasar es que los propios equipos físicos van a ir mutando más a un all-in-one, ¿sí? Que vos puedas decir, mira, tengo todo, tengo la terminal, voy a un comercio y él tiene todo dentro de la terminal y no tiene el POS separadito de la terminal, sino es todo un all-in-one. Eso está pasando, lo estamos viendo en todos lados, lo estamos viendo que es la gran tendencia y va a venir a pasar cada vez más eso, porque a ver, el punto físico no se va a eliminar. La compra física no se elimina. Hay algunos que creen que no, el aparato se va. Sí, el aparato
por ahí ese aparato se va, pero lo vas a llevar igual a la terminal, porque no hay nada más fácil que pagar contra un terminal, que no con un celular o lo que fuera. Entonces, bueno, también van a empezar a venir muchos pagos biométricos, por voz, por mano, por cara. Eso está empezando a pasar. Bueno, son distintas ramas. Lo que va a pasar, lo que tiene que pasar es como, y está pasando en todos lados, es como una especie de microsegmentación de decir, el consumidor va a pagar con lo que le parezca más fácil pagar. Y la idea al final tiene que ser lo más fácil para adquirir cualquier tipo de estos servicios. Mirá, qué interesante, Juanjo. La verdad que se nota que dominás una cantidad de temas y profundidad de todo lo que es sistema fintech, que es increíble. Estoy aprendiendo mucho. Hablaste también sobre algunos desafíos. ¿Podrías profundizar un poquito en cuáles consideras que son los principales obstáculos que enfrentan las fintechs en América Latina y cómo crees que algunos pueden superarse? Seguro. A mí, lo comenté al pasar, lo digo de vuelta y lo focalizo. El principal desafío que tiene una fintech en América Latina es la regulación. ¿Por qué la regulación? ¿Qué es lo que termina pasando en el mercado de América Latina? Cada mercado, cada país, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, México, todos tienen una regulación distinta, ¿sí? Una regulación con requisitos distintos. En algunos te piden X cosas, en algunos X otras. Eso hace que cuando vos quieras montar y escalar tu fintech a nivel regional, se te haga muy difícil, ¿sí? Y aparte con pedidos regulatorios bastante estrictos para el mundo fintech. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy, por suerte, a nivel Latinoamérica? Cada uno de los mercados está emergiendo una ley fintech, ¿sí? En Argentina está emergiendo, en Chile está emergiendo, en Uruguay está medio incipiente. En cada uno de los mercados está viniendo esa ley fintech. En México ya hay también una primera versión. En cada uno de los mercados. Lo que se está viendo es que si la ley fintech esta se logra avanzar y logra llevarse con un mismo consenso a nivel Latinoamérica, que hay muchos cámaras, todas las cámaras fintech de toda la región están intentando hablar entre sí para poder llegar a acuerdos que sean los mismos, eso sea más fácil. Porque si nos comparamos una fintech contra Estados Unidos o contra Europa, estamos en desventaja absoluta. Porque en Estados Unidos la fintech cuando levanta prácticamente para todos Estados Unidos tiene su propia, la misma regulación, more or less, por estado, viste, puede ya cambiar algo, pero en general es casi que lo mismo. Y en Europa, por la Unión Europea, pasa un poco lo mismo. Es bastante exigente, pero es la misma para toda Europa. Entonces hace que las reglas sean las mismas. Vos montás algo para un país, lo podés escalar fácilmente. A mí ese es el principal desafío, el cual hace que hoy en día las fintechs en América Latina les sea mucho más costoso, y también es la principal razón de por qué una empresa por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una empresa de Estados Unidos no viene sin inserta full time en Argentina, en América Latina, porque la regulación les es compleja, no lo entiende, la tropicalización también es distinta, entonces hace que no sea tan fácil para una empresa de Europa o América o Estados Unidos o mismo Asia venir y abrir sus verticales fintech en América Latina. De hecho, hay muchísimos ejemplos que han venido y han fallado. Mira, interesante. Y ahí, Juanjo, bueno, hablamos un poco, nos metimos un poco ahí en compliance, en producto también, y siempre hay como esta, por decirlo así, pica, ¿no? Como que muy, algo muy cliché, que se habla de, bueno, lo que pide producto, lo que pide negocios y esta ingeniería del otro lado no recibiendo todas esas peticiones. ¿Vos cómo manejás justamente ese equilibrio entre lo que es negocios, producto e ingeniería? Creo que soy de las personas más disruptivas en esto, en ese sentido. Yo no tengo equipo de producto y no creo que tenga que haber equipo de producto. Y perdonen todas las personas de producto que conozco, que hay muchos cracks ahí, pero yo considero que el producto que uno tiene que armar es lo que te marca el negocio y lo que necesita la operación. Y entre esas necesidades uno tiene que lograr discernir y armar el producto. Y considero que el ingeniero, si tiene que ser lo suficientemente bueno y tener el suficientemente ownership de lo que está haciendo, se tiene que meter a fondo en el producto para entenderlo. Porque lo que yo veo que si no haces eso, se generan mucho yo dije, él me dijo, y un pasamanos que se vuelve extremadamente ineficiente y extremadamente burocrático, ¿sí? Entonces,
tu pregunta, por ejemplo, me dice, ¿cómo haces para manejarlo? Y no lo manejo, porque no existe eso. Porque la ingeniería ya se mete directamente ahí, entonces no existe. Ahora, la pregunta que nace eso al final del camino es, pero ¿y cómo hacen tu equipo de ingeniería para estar metido en el estado de producto y metido en el mundo también armando lo que tiene que armar? Yo creo que gracias a este momento que nosotros nos levantamos la empresa, fue justo una empresa Greenfield, como se llama, empresa nueva, ¿sí? Si quiere, y en el momento donde la inteligencia artificial está en su auge, nos da la chance de tener ingenieros tan seniors, que entiendan tanto del problema, que entiendan tanto del negocio, de lo que tienen que construir, y apalancados con el motor de inteligencia artificial, y no perdemos nada de velocidad, incluso somos mucho más rápidos de lo que podríamos ya hacer. Porque el gran beneficiario del uso de la inteligencia artificial, y esto con más como mote personal mío, es el que realmente sabe exactamente lo que tiene que hacer. ¿Y quién es el que exactamente sabe lo que tiene que hacer? El que conoce exactamente lo que tiene que construir y exactamente el producto que tiene que construir y después la tecnología que tiene que usar. Entonces ahí es cuando realmente va a tener una velocidad extraordinaria. Y eso es un poco lo que hemos vivido en estos 8 meses de Aqua. La realidad es que si yo me lo pongo a mirar a nivel del producto que construimos, es realmente una locura. Qué increíble, qué interesante. Bueno, la verdad que estuve viendo en detalle tu perfil y noté que dominas una cantidad de tecnologías que es increíble. Me gustaría que compartas con la audiencia algunas que te parecen de las más importantes actualmente para que tengan como referencia. Espectacular. Sí, también tanta tecnología te data un poco también la cantidad de años que estoy metido en tecnología y que me he tenido que reayornar en el tiempo. Y no quiere decir que todas las tecnologías que estén en mi perfil o cosas hoy en día las pueda rehacerlo, porque realmente hay muchas que ya en trabajo. Pero creo que el gran skill o lo más importante que uno tiene que lograr aprender hoy en día es entender justamente entender esta necesidad de producto y llevarlo a arquitecturas. ¿Sí? Porque al final del camino, hoy en día, con la inteligencia artificial y demás, uno si entiende exactamente qué es lo que tiene que hacer y entendés cómo es la arquitectura que tenés que construir, cómo lo podés guiar, cómo podés llegar al detalle a decirle, mira, vos construime esto porque entendés de la arquitectura, entendés de que tenés que montar para ese problema, por ejemplo, tenés que montar una arquitectura basada en eventos. Y para montar una arquitectura basada en eventos tenés que usar determinados servicios de Amazon o de Google o de lo que fuera. Realmente eso hace que seas mucho más eficiente y más rápido. Eso como para mí, si te tengo que decir cuál es la principal razón, de nivel de razón, es más tipo de lógica, ¿entendés? De lógica y tener razonamiento de cómo son las arquitecturas. Que no es fácil, porque generalmente los que llegan a ese nivel generalmente son las personas más expertas. Entonces ahí hay como un gap grande que si quieren lo podemos tratar o no, que es de el problema que se van a enfrentar los nuevos desarrolladores. ¿Sí? Los desarrolladores juniors se van a enfrentar a un problema grande en esto, porque lo que podían hacer un desarrollador junior antes, hoy en día la AI te lo puede reemplazar tranquilamente. Entonces ese es un gran problema para esa persona. Después lo otro que realmente está en auge y que hay que entenderlo es todo el mundo de data. Data ya hace años viene en auge y cada vez más con lo que es el mundo de inteligencia artificial es más necesario que las fuentes de datos estén más pulidas, estén realmente, como se le llama, bien procesadas, armados, y nos vamos a una arquitectura, que ya la capa de procesamiento del dato esté realmente masticado, sepas lo que hay y realmente entiendas bien lo que pasa ahí adentro. Después si me preguntás, sí, Juanjo, ¿es importante que sepas Java? ¿Es importante que sepas Go? ¿Es importante que sepas alguna de estas tecnologías, por ejemplo? Hoy, hoy esa es mi visión, si vos entendés de lógica, entendés programar en un lenguaje, hoy en día con la inteligencia artificial te podés migrar a otro lenguaje sin demasiado problemas, ¿sí? Que eso es gran parte de. Y después lo otro es, depende de tu rol, o sea, depende de tu rol. A mí me toca ser CTO hoy en día, me tocó ser de ingeniería y me tocó siempre tener roles bastante holísticos, entonces siempre tuve que entender de un poco de todo. Pero, por ejemplo, si te toca ser principal engineer de backend, bueno, dedícate full a entender los patrones y las arquitecturas de backend. O sea, no trates de salir por todos lados, pero sí en ese nicho de backend intentá ser lo más holístico posible.
Y ahí, hablando de inteligencia artificial, ustedes en Aqua, ¿cómo lo han integrado? ¿Esto forma parte de pronto de su visión? ¿Qué rol ocupa la IA? Creo que si escucha el equipo de Aqua esto, no me va a dejar mentir. Yo estoy desde el día cero con esto, estoy diciendo a todos, muchachos, todo lo tenemos que montar usando ahí inteligencia artificial, tenemos que aprovecharlo al máximo y tenemos que hacer un cambio de mindset, de decir, no, que para mí es lo más difícil, tenés que pensar en cómo construir las cosas para aprovechar la inteligencia artificial. Ese es un poco el cambio. Y ahora, por ejemplo, estamos construyendo más de 10 agentes en proceso de construcción de 10 agentes de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando en, yo estoy montando un procesador adquirente, estoy montando una adquirencia que donde lo más complejo es operar el adquirente. Bueno, quiero montar 10 agentes que van a simular esos 10 operadores y los voy a estar poniendo ahí a funcionar. Eso desde como estrategia de agentes. Después podemos ir más en el mundo de desarrollo. Están todos usando una herramienta hoy en día para que los ayude a desarrollar. Estamos poniendo una especie de... Sí, es como un chat GPT interno, en el cual tiene nuestra base de conocimientos y le facilita a todos el acceso y todos pueden entrar ahí y nos podemos retroalimentar entre todos. Y después ni calar en usos más cotidianos, generación de documentos, generación de políticas y demás que nos ha ayudado para ir más rápido en todo lo que tenemos que ir haciendo. Cuando estoy hablando de esto, no quiero decir que la AI te viene a solucionar toda la vida, pero sí, si vos sabés exactamente lo que necesitas, él te va a ayudar y te va a hacer dejar de salir de foja cero al 80%, vos iterás y lográs el producto que necesitas. Pero yo creo que hoy en día es parte crucial. Hoy en día cualquier empresa que no esté pensando o cualquier persona, te digo, que no esté pensando en usar la inteligencia artificial, se está como teniendo un hándicap al final del camino. Teniendo un hándicap porque es real. La velocidad que te da tanto para pensar, para procesar, para ir más rápido y para entender cómo poder solucionar las cosas, es un momento que no tiene vuelta atrás. O lo usás o estás en handicap, y si estás en handicap probablemente venga otro y te pase por arriba. Mira, qué interesante, Juanjo. Qué interesante. Increíble cómo están en la vanguardia, si se puede usar esa palabra, encima de todas las nuevas tendencias y generando mucho valor y velocidad. Me gustaría entrar en detalles sobre liderazgo de equipos. Tú contás con experiencia en varias startups que están en etapas muy avanzadas que hemos mencionado. dLocal, PedidosYa, Pomelo. Me gustaría, si pudieras compartir con la audiencia, ¿cómo has enfocado el reclutamiento de tus equipos en estas startups? Está bueno. Lo primero que yo hago para reclutar, trato de buscar referidos. A mí eso es lo clave. Personas de confianza, personas que vengan referidas, personas que vengan y que ya alguien conozca y demás. Eso es lo primero principal. Si uno no conoce referidos, bueno, va a tener que hacer un proceso más y tiene otro nivel de riesgo, que no quiere decir que no lo pueda hacer, porque lo puedes hacer. De hecho, cuando creces un montón tenés que sí o sí no los referidos a poder traer un equipo. Entonces, mi enfoque para poder entrevistar es, yo cuando entrevisto a alguien trato de no ir tanto por el qué sabe hacer o lo duro. Intento entender cómo es la persona, intento entender cómo piensa, intento entender qué es lo que lo motiva, intento entender qué es lo que le apasiona en su vida, intento entender cuáles son, si está dispuesto a asumir riesgos, intento entender qué tan sincero es, porque cuando yo te hago una pregunta de, bueno, ¿cuál es la metida de pata más grande que hiciste en tu vida? Si me decís ninguna, entonces o no estás dispuesto a asumir ningún tipo de riesgo o no me estás diciendo la verdad. Cualquiera de las dos no me sirven, en realidad, porque yo necesito gente que esté dispuesta a asumir riesgo y que sea realmente sincero cuando hace una macana. Y después, por otro lado, otra pregunta que hago, muchos de los que entrevistan a Aqua me han dicho, che, me haces preguntas falopa. Así, literalmente esa expresión. Digo,
yo no es que te hago preguntas, pero yo necesito entender qué te motiva a vos por atrás. Necesito entender, y una de las preguntas que yo te hago es, por ejemplo, ¿qué es lo que realmente a vos te motiva tanto que igual lo harías gratis? Y muchas veces en un programador claramente lo que va a saltar te van a decir solucionar problemas, te va a decir... Y ahí entendés que lo que al pibe realmente le motiva es estar todo el tiempo intentando resolver problemas. Bueno, a esa persona tenés que ponerle desafíos todo el tiempo, pues si le pones desafíos todo el tiempo, el pibe va a estar mucho más motivado y va a rendir mucho más rápido. O por ahí otros dicen, oye, mira, a mí lo que más me motiva, haría gratis, sería andar en bici. Bueno, entendés que esa persona en realidad necesita un espacio de relajación y demás, y también te ayuda a entender cómo es la otra persona. En el caso de que lo querías contratar, eso no es una pregunta que yo te dejo afuera, porque esa pregunta simplemente me ayuda a entender qué es lo que a vos te alimenta tu fuego interior para que vos realmente estés bien acá trabajando con nosotros. Cada persona es distinta. Cada persona tiene su flujo distinto. Y después siempre es un proceso medianamente igual. Es como una entrevista que le hacemos más del líder o el próximo líder diciendo a ver si él se ve trabajando con esa persona. Si esa persona lo valida, pasa a una entrevista técnica del área. Que la entrevista técnica del área, ahí es un gran aprendizaje que me llevo también de los chicos de Pomelo, que lo aprendí con ellos, es hagamos una entrevista que en realidad sea más un espacio de trabajo. Entonces nos juntamos contigo, 2, 3 personas, y a trabajar como si estaríamos trabajando el día contigo. Entonces, entonces es más como una reunión de trabajo y entender cómo vos, qué preguntas haces, qué entendés. Las preguntas que vos haces muchas veces me da la profundidad de conocimiento que vos tenés también. Entonces es mucho ese proceso. Y una vez que valida la parte técnica, después vamos a una entrevista conmigo, que es más la entrevista de, si se quiere, parte de cultura y parte de entender si la persona esa lo veo trabajando dentro de la empresa. Ese es un poco el proceso en general. Interesante. ¿Y sentís que esto, de alguna manera, tu enfoque de reclutamiento, de recruiting, cambió para una startup que recién está comenzando como Aqua? ¿O esto es similar el proceso que haces en las organizaciones que te ha tocado emprender? Bien. No cambió. Fue el mismo. La única gran facilidad que yo tuve en Aqua es que el día que yo anuncié que iba a salir a emprender, hubieron más de 20 personas que me llamaron, me levantaron el teléfono y me dijeron, che, Juanjo, no sé qué vas a hacer, pero me quedo con vos. Bueno. Eso claramente no nos traje los 20, pero sí hay creo que 4 o 5 de esos que sí están acá con nosotros trabajando y sí están acá en Aqua, y esos 4 o 5 les pasó exactamente lo mismo. Cuando dijeron, che, me voy a Aqua, hubieron varios que dijeron, che, me quedo contigo porque te considero referente, porque lo que fuera. Y el equipo de Aqua se construyó extremadamente rápido, con gente que quería venir acá, sin que nosotros lo estemos buscando, y gente que eran esos referidos y esa gente que vos sabés que son muy buenos, que querés que estén acá adentro. Entonces, para mí gran parte del equipo de Aqua es como ese unicornio, porque lo logramos construir en base de gente que quería estar con nosotros. Que es como totalmente distinto. Yo quiero estar ahí trabajando con ustedes, quiero estar construyendo eso. Y yo sé que eso es bueno, porque al final del día yo sabía que eran las personas que podían venir y sumar y hacer esto diferente. Y realmente fue así. La vibra que hoy se siente dentro del equipo de Aqua es una locura. Cada uno de nosotros como founders hemos traído gente que han trabajado directamente con nosotros. Por ejemplo, nuestro head de ventas fue la mano derecha de Charlie, que es mi CEO, durante 7 años. Mi head de plataforma fue el que construyó la plataforma conmigo, Pomelo, y vino para acá. Después de estar en un breve pasaje en Zeppelin. Mi head de ingeniería trabajó conmigo en Pomelo, armando la arquitectura de prevención de fraude. Y así podemos ir cada uno. El head de prevención de fraude trabajó 3 años armando la parte de prevención de fraude con Rodrigo en Chips. Y así podemos seguir hilando. Y son toda gente que realmente quería, che, vinieron porque realmente querían estar con nosotros. Y creo que esa es la potencia más grande. No te digo el 100%, porque es verdad que tuvimos que hacer algún reclutamiento, tuvimos que hacer, pero la gran mayoría son así. Qué increíble. Es súper admirable de ustedes cómo se han movido a lo largo de su carrera a inspirar a tanta gente. Apostar su carrera en ustedes, ¿no? Y en Aqua, invertir años. Es una locura eso. Es súper admirable, realmente. Para mí es súper admirable. Hablaste de unas cuantas lecciones de todo tipo, pero me gustaría si podrías
compartir un poco con la audiencia cuáles serían algunas de tus principales lecciones que podrían ayudar a otras personas a lo largo de Bien, tu carrera. bien. Lo principal, yo diría, y lo dije medio que en mis cualidades y virtudes, pero lo voy a decir de vuelta, es la principal lección es no tenerle miedo al fracaso. El fracaso muchas veces, sobre todo en la cultura latina, se ve como, che, la cagué, me mandé una cagada, soy el peor del mundo, ya está, no puedo trabajar más. Y muchos se ahogan en eso. Y muchas veces por ese miedo tampoco no hacen lo que tienen que hacer. ¿Sí? Entonces yo lo principal que les digo a cualquier persona, para mí el principal aprendizaje, lección que me he llevado en toda mi vida es animate. Animate, nadie te va a frenar, nadie te va a decir, y bueno, capaz que nadie te frena, pero por lo menos agarrá, pedí perdón en vez de pedir permiso, un poco, ese es un poco mi eslogan de vida. Y animate a meter la pata, animate a hacer las cosas mal, animate a realmente embarrarla, pero estate 100% dispuesto a solucionarlo. Para mí esa es la otra clave, ¿no? O sea, sí, animate a embarrarla, pero estate 100% dispuesto. Y da tu 100% para solucionar el problema que está pasando, para solucionar lo que estás viviendo. Y ese como para mí el gran aprendizaje de la vida es ese, es realmente animate, tirate, animate y después otro gran aprendizaje, yo tengo valores que yo no dejo cruzar, o sea, soy una persona con valores éticos bastante claros, a mí si me haces cruzar esos valores yo te digo que no y me voy a recontraparar y creo que en mi vida me ha llevado muchas discusiones feas en mi vida, pero hoy en día lo miro en retrospectiva, digo, fue lo mejor que hice. Muchos de los que estuvieron en otro lado lo perciben eso, lo terminan viendo eso y terminan sabiendo, por ejemplo, hoy en día fundando Aqua, que tengo gran parte que vienen acá, me dicen, che, quiero contigo porque encima vos me inspirás y sé cómo sos vos y sé lo transparente que sos y sé para dónde vas. Entonces, realmente creo que no dejarse vender al mejor postor como otro cosa que yo realmente se los traigo a todos. Es, che, da el 100%, pero dalo hasta el momento donde vos te sientas cómodo con tus valores. O sea, tus valores pueden ser cualquiera, pero yo digo, con tus valores, da el 100%. O sea, realmente sentirte cómodo y mandar. Eso es como mi grandes aprendizaje. Y después, estate curioso. Siempre estate curioso. Estate despierto, estate curioso. Todo el tiempo está cambiando todo. Bueno, lo vemos en mi perfil, un montón de certificaciones, de cursos, lo que fuera. Eso es lo único que dice, eso es mi hambre de todo el tiempo querer aprender cosas nuevas, porque yo necesitaba estar así, porque yo entiendo que el mundo está cambiando todo el día. Hasta hoy en día, sigo leyendo artículos todos los días, sigo leyendo libros, sigo intentando aprender, porque todo el tiempo está cambiando el mundo. Entonces, hay que sentir curioso. Y también otra cosa que es para mí clave es entender, por más bueno que seas o no bueno que seas, entender que vos no sos el que más sabe. Y contratar gente que sepa más que vos. De hecho, hoy en día, y lo digo abiertamente, mi ingeniería sabe mucho más de cómo desarrollar software, mi gente de plataforma sabe mucho más de cómo manejar arquitecturas de plataforma, mi gente de seguridad seguramente sabe mucho más que yo de seguridad, y así voy con todos, y está perfecto. Y eso es lo que yo tengo que hacer. Tengo que contratar gente que sean mejores que yo en lo que están haciendo. Y yo darle una visión más holística desde mi punto de vista. Súper interesante. Y ahí, ya como metiéndonos un poco más en lo personal, emprender requiere mucha fortaleza, mucha resiliencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo vos te preparás diariamente en este camino? Es un sub y baja de emociones constante el emprender, 100%. El emprender y formar parte de una startup también, ¿no? Porque uno dice, mira, los pone muy arriba a los emprendedores per se, a los founders de una empresa, o de lo que fuera. Yo lo que digo es cualquier persona que realmente se puso la camiseta y está en una startup, está en casi que la misma sintonía que el founder. Casi que en la misma sintonía, ¿sí? Pero tienen que estar viviendo locas igual, ¿no? Pero si lo logran hacer casi que lo mismo. Estás sintiendo esa sintonía. Y siempre es un rollercoaster de emociones. Desde hoy lo que tenía planificado no va a funcionar. Recibí varios nos. Fui a vender y esto nadie lo quiere.
o se me está yendo la gente, por las personas se van, por más sueldo, por lo que fuere, no los puedo retener. Y es un tema que constantemente tenemos que estar intentando ver cómo solucionarlo. Yo creo que gran parte de yendo a mi forma de hacer, por eso para mí el camino siempre es importantísimo, de haber jugado tanto tiempo al rugby y en un equipo que por ahí no era el mejor encima del campeonato, nos tocaba muchas veces perder, ¿sí? Nos tocaba muchas veces comernos la fea, perder, que no nos vaya bien, y todo el tiempo el mensaje que nos daban los entrenadores, mismo mi padre, incluso, que es una de las personas que siempre y mi madre también, que siempre me han dicho esto, es, acá no importa ganar, siempre me dijeron, acá importa dar el 100%. Y en esa preparación mental, es que toda mi vida la he vivido exactamente igual, y lo conecto con lo de fracasar también. Entonces, ¿cómo me preparo mentalmente? Me preparo mentalmente para saber que yo tengo que dar el 100%. Que puedo perder. Pero yo voy a dar el 100% y voy a intentar ganarte todos los partidos. Ahora, si pierdo, bueno, ya está. Yo di el 100% y estoy contento conmigo mismo y me siento bien conmigo. Y no me voy a sentir frustrado porque se me fue fulano o no logré lograr hacer determinada venta. Pues yo estoy preparado para el 100%. Si lo ves así, lo único que estás preparando es como un juego infinito al final del camino. Les invito a leer el libro de Simon Sinek del juego infinito, que es muy bueno. Lo único que estás preparando y viendo es, no estás viendo ese partido que estás jugando, estás viendo al final del camino, ni siquiera un final, es como todo el tiempo estás intentando mejorar por mejorar, por sentirte mejor, por ser mejor y demás. Y eso lo puedes ver como persona, y yo lo intento hacer como padre, lo intento hacer como esposo, lo intento hacer como amigo, en lo poco que puedo hacer, porque mi tiempo cada vez se reduce más. Lo intento hacer como mentor, lo intento hacer de cada lugar donde yo puedo meterme. Yo tengo que poder aportar algo acá y tengo que poder dar mi 100% y tengo que poder lograr que esto mejore. Todos los días estoy en ese modo, no, probablemente no. La realidad, somos personas, como es problema emocional, hay días que estoy más cansado. Cuando estoy más cansado, lo que intento hacer es, me voy a algo que me pase a mí, que me vuelva a motivar. A mí, por ejemplo, yo soy una persona que me gusta mucho resolver problemas, ¿sí? Y esto es como consejo para cualquier emprendedor, cualquier persona. Busquen ese fueguito interior que lo pueden despertar y que haga que ustedes mismos vuelvan a ser la persona esa energética que capaz que son. Pero yo soy una persona que a mí me gusta resolver problemas y que cuando me siento extremadamente contento cuando empiezo a resolver problemas. Entonces, ¿qué me pasa? Cuando empiezo a tener un montón de problemas por todos lados, me retraigo y digo, che, ¿qué problema puedo resolver? Y resuelvo ese problema. Ya sea algo técnico, ya sea una presentación, lo que sea, lo que sea. Pero literalmente me enfoco a eso. Y al enfocarme a eso y sentir que lo logré solucionar y que logré que está ahí esa solución, como que volví a estar en un estado mental del mismo que estaba siempre, y ahí vuelve mi forma de ser de vuelta. Ese es como mi consejo. De vos me preguntás cómo me preparo y hago eso. Vuelvo a intentar resolver ese problema. Interesante, la verdad que me encanta cómo te mentalizás, Juanjo. Espero que inspire a muchas personas a tomarse la vida con esas perspectivas, que la verdad que me siento alineado, creo que son muy buenas cualidades y perspectivas que tenés. Me gustaría que también sirva de inspiración esta siguiente pregunta y de guía para jóvenes ingenieros. ¿Qué habilidades y tecnologías crees que les son más útiles actualmente? Sí. Un poco lo hablábamos en otra pregunta. Hablamos de eso. Yo creo que hoy en día, sí o sí, si sos joven y estás en tecnología, te digo, metete de lleno en todo lo que sea con inteligencia artificial y sacarle el jugo a la máxima expresión posible, porque es o sea, es realmente lo que está cambiando el mundo y lo que lo va a seguir cambiando por varios tiempos. Entonces realmente es metete ahí adentro. Vuelvo a decir lo mismo, o sea, el que más provecho le va a sacar a la inteligencia artificial es el que entienda las arquitecturas. Para entender las arquitecturas no te podés saltar, no podés saltearte tanto los fundamentos. Entonces, te diría aprender los fundamentos, aprender por qué una infraestructura como tal, aprender de seguridad, pero aprender más de fundamentos. Si entendés bien los fundamentos, si no te haces un cursito por ahí, te dices, ya soy developer, entender fundamentos de verdad,
entender realmente atrás qué está pasando. No te pido que vayas a nivel del bit, que saber que el bit al final del día es un voltio de determinada forma, eso no te lo pido, pero sí entender los fundamentos, pues si entendés los fundamentos, al final del día es como todo en la tecnología, en el mundo y en la innovación y todo ha pasado lo mismo, es un gran puzzle que se ha ido sumando una pieza arriba de otra, una pieza arriba de otra. Entonces, si vos querés intentar entender solamente la capa de arriba sin entender todo lo que está pasando abajo, y no vas a lograr hacer nada, o vas a lograr hacer algo, pero a medida que yo te haga 2 clics, ya está, te quedaste afuera, y sos el primero que te voy a poder sustituir al final del camino. Ahora, si entendés el fundamento, bueno, teniendo el fundamento realmente podés aprovechar toda la cadena, y si podés aprovechar toda la cadena, realmente le sacás el jugo. Entonces, sí, lo que yo diría es, che, métanse y aprendan los fundamentos, aprendan qué es lo que está pasando acá, porque si no, realmente después, lo único que va a pasar, lo único que si alguien te dice, che, aprendé frontend o algo así, te va a sustituir a alguien, como está pasando ahora, como las aplicaciones como Lovell, V0 o tantas más que están haciendo frontends a velocidades extraordinarias. ¿Y cuántos desarrolladores de frontend están perdiendo trabajo por eso? O no sé si perdiendo, pero probablemente no haya nuevas ofertas. Esa es la realidad. Entonces, nada, ahí es cuando, o menos, ahí nos podemos meter más a filosofar sobre eso, no me quiero meter tanto ahí. Lo que sí yo digo es entender los fundamentos, realmente, que para mí es la clave. Esto me parece también como súper importante, ¿no? En momentos de tanta tecnología, como volver a las bases también, ¿no? Para poder ir más en profundidad, ¿no? Porque también eso nos deja, sino en una capa muy superficial y nos perdemos también de mucho en ese proceso. Bueno, Juanjo, para ir cerrando, porque ya estamos llegando ahí al final de la entrevista, que la verdad que impresionante. Yo tengo como muchas notas de todo lo que hemos conversado realmente. ¿Qué consejos vos le darías a emprendedores de startups tecnológicas que recién están comenzando, especialmente en la región de LATAM? Ok. Para mí el consejo igual número 1, sea LATAM, no sea LATAM, tecnológica, no tecnológica, en la startup, pero sí para mí es el consejo número 1, y que no lo mencioné tanto cuando hablé de Aqua, pero sí lo tendría que haber dicho, es conseguirte co-founders, conseguirte socios buenos. Conseguirte socios que realmente te permitan a vos vibrar a la misma forma que vos vibrás. No es fácil. No es fácil. Yo se lo digo ante no es fácil. No es decir, che, puedo conseguirme cualquier tipo de socio y vas a lograr hacerlo. No es tan fácil. Yo creo que es más, de hecho, el principal fuente de fracaso de startups del mundo es pelea de los founders. Eso es real. O sea, no es fácil. Te estoy diciendo lo más difícil, pero es lo que yo le invertiría más tiempo posible. Porque al final del día, cuando uno monta una startup, no importa de vuelta si es tecnológica, si es LATAM o lo que fuera, mínimo te vas a poner a dedicarte 4, 5, 6 años a tu empresa, mínimo, como mínimo, y vas a compartir más tiempo con esa persona que con tu esposa, que con tu esposo, que con tus hijos. Entonces, es clave la persona que estás eligiendo. Es clave. A mí ese es el consejo número 1. Después de eso, una vez que digas, che, tengo el mejor co-founder, o realmente tengo un co-founder que yo realmente puedo vibrar, me siento confianza, puedo trabajar y demás, yo lo que diría es, busquen solucionar un problema con obsesión. Y no tanto la solución del problema, no tanto, che, voy a solucionar este problema porque creo que está bueno, sino es validar que realmente el problema ese que vos estás queriendo solucionar, realmente esté el problema. Y buscar solucionar con la solución del problema. Muchos founders, lo que empiezan, y a esto sí me voy más a tecnología, lo que les pasa es que tienden a armar una solución porque les parece copada, pero después no validan nunca si eso realmente alguien lo compraría, si realmente está el problema, si el problema que está tan grande para que realmente tenga que ponerse a armar algo. Entonces, gran parte de mis charlas que yo cuando me junto con él es, che, ¿por qué alguien compraría esto? ¿Y por qué es distinto a otra cosa? Bueno, hay muchas de las preguntas que uno se tiene que hacer realmente, que es lo difícil. Y si vamos a la TAM, etapa temprana de la TAM, enfócate, depende, ahí va a depender un montón de emprendimiento que estés montando, ¿no? Pero ahí la TAM para mí lo tengo que dividir por lo menos en lo que son los países de habla hispana y los países y Brasil que no habla hispana, ¿sí? La barrera cultural y la barrera idiomática de Brasil
es compleja. Yo no iría a Brasil del momento uno, que todo inversor te lo va a decir, anda a Brasil el día uno y demás. La realidad es que Brasil es complejo. La realidad es que Brasil para ir a Brasil de verdad tenés que irte a vivir a Brasil y que alguien esté viviendo Brasil y estar ahí, si no es casi imposible, es como ir a la muerte. Y después, mi otra recomendación es intentar buscar un mercado que sea grande, lo suficientemente grande para que tenga sentido. Por ejemplo, yo soy de Uruguay y me ha tocado trabajar en empresas que por suerte operan en Uruguay, sí, pero en realidad sus principales negocios están en otro lugar. Pedido ya en Argentina, y Local cuando nace su principal negocio está en Brasil, Pomelo, Argentina, México y algún otro país también son los referentes para ellos. O sea, intentar entender que el mundo hoy en día cada vez es más global. Y eso es una realidad. No decir, che, voy a desarrollar esto a medida para Argentina. No, ¿por qué? Pensalo ya de una forma de que pueda ser global. Pensalo de una forma, por lo menos regional. Y si lo pensás de esa forma, que es solamente un tema de cambio de mindset. Porque no hay nada que te frene. Porque es lo que pasa muchas veces. Uno empieza a desarrollar algo para, por ejemplo, Uruguay, que es chiquitito, somos 3 millones, mercado así, y desarrollás algo a medida para Uruguay. Después capaz que llevar eso que hiciste para Uruguay a medida para Uruguay, llevarlo para Argentina, es prácticamente armarlo de cero. Entonces, en cambio, si vos lo hubieras pensado el día cero, che, esto va a estar en Uruguay, pero voy a estar en Argentina, voy a estar en Chile, en Perú, en Colombia. Bueno, pará. Es totalmente distinto el de cómo lo pensás. Por eso es pensar las cosas bien de cero, te van a ahorrar un montón de dolores de cabeza y darte mucho más velocidad a futuro. Qué interesante, Juanjo. La verdad que me encanta cómo pensás. Súper inspirador escucharte. La verdad que confío en que la van a romper, que les van a ir muy bien en Aqua. Les tengo toda la fe. La verdad que es increíble cómo pensás por algo que has tenido la trayectoria que has tenido. Espero que inspire a muchas personas a tomar mejores decisiones, a ejecutar cambios de perspectivas y tomar, evitar errores, tomar mejores decisiones y mucho más. Así que también a ti, Sol, te agradezco muchísimo por sumarte a la entrevista, que es una gran alegría para mí compartir este espacio junto a ti y Startup Brain Buenos Aires también. Muchas gracias a todos. Gracias, chicos. Un gusto para mí. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. Espero que lo hayas disfrutado, que te hayas inspirado y llevado aprendizajes útiles. Si sientes que este episodio puede sumarle a otras personas que quieres, por favor compárteselo. Y si quieres recibir las siguientes entrevistas directamente en tu correo, puedes suscribirte gratuitamente en www.inspiraaccion.com. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio.